Dicen buen día. Buenos días. Vamos a esperar un segundo, chicos, porque aquí no se escucha nada. Ustedes están escuchando con ventanas y puertas cerradas. Una marcha que hay ahí por la avenida. No se escucha nada, por eso estaba esperando que a ver si pasaban, pero... Le dicen, si no son los autos, son las marchas que la molestan a usted, ¿cierto? Con fuegos y todo. ¿Y qué tal los exámenes? ¿Cómo les ha ido? La primera experiencia. Bien, bien, mal. ¿Cómo? ¿Por qué mal? Me dijo dónde está el número y le mostré la rodilla. ¿Ustedes escuchan? A ver, ¿por qué mal? Fíjense que ayer yo fui a la universidad a firmar actas de exámenes y hablé flores de este grupo. No me hagan quedar mal. Ni modo, Lisa. ¿Pero qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Cuál ha sido la causa de ese mal? ¿Falta de estudio? Falta de tiempo. Falta de tiempo, Lisa. No, eso no es Yo llegué justificación. Miren, cuando yo era estudiante universitaria, que en mi tiempo no existía el internet, teníamos que estudiar por los libros de texto y aquellos libros eran una cosa así, amanecíamos estudiando. Y yo nunca me permití quedarme, nunca me conformé con un 3. Yo amanecí estudiando. Pues ahora ustedes que todo el tiempo tienen internet. No, eso no es una justificación para tener malas notas en un examen, no. Me están defraudando. Yo ayer en la universidad hablando bellezas de ustedes, de este grupo, y que entonces digan, mira, la Licen hablando bien del grupo y mira qué mala salida en los exámenes. No piensas. Por lo menos en el examen de anatomía nos juntamos unos cuantos, mandamos link para que, bueno, todos se junten, pero solo algunos seguro porque era muy tarde también, no sé, había gente trabajando. A las 5 de la mañana nos tiramos, Lisa. 5 de la mañana, ¿qué? ¿Qué pasó? Estudiando. Ah, sí, así es. Y amanecer estudiando. Pero que yo amanezca estudiando para terminar con el máximo de puntos, no para quedarme con el mínimo. Como decíamos nosotros antes, sacarnos por los pelos. No, que no se diga. Y todos han salido mal en todas las materias o ha sido una específica. Anatomía, Lisa. En anatomía. Yo creo que en unas mal y en otras peor. ¿Cómo así? No puede ser. Dicen, aprovechando que está tocando el tema de los exámenes, ¿por qué no nos echa una manita y nos dice de qué va a ser el examen mañana para nosotros con usted? De todo lo que hemos estudiado. Es que son temas de análisis profundo. Es un poco complicado.
Todo lo que hemos estudiado, si ustedes han participado activamente en todos los temas. A ver, y si nos echa unas cuantas preguntitas para saber más o menos si estamos preparados, ¿qué le parece? Hoy tenemos que avanzar con un tema. Es que puede ser que en el examen varios respondan desde su punto de vista y no sea la respuesta correcta. No, a ver, el examen va a ser a través de un formulario en el que ustedes van a seleccionar las respuestas correctas. Por supuesto, deben dominarla, porque ustedes saben que en estas temáticas de psicología hay muchas preguntas con encabezamientos diferentes que tienden a confundir, ¿verdad? Entonces hay que estar bien claro del contenido para no dar una respuesta equivocada. Entonces, ¿qué le parece, Ustedes licenciado? no van a reproducir nada, no van a reproducir, lo que van a hacer es interpretar y seleccionar la respuesta correcta. Y si profundizamos en el concepto... Perdón. Uno solo, habla uno solo, que así no se entiende. Sigue, Carlos. No, dale, Mari. Gracias. Otra vez, perdón, Lisa, no la escuché bien. Se me cortó el audio. Decía de que, ¿cómo va a ser el examen? El examen va a ser a través de un formulario en el que ustedes van a interpretar los ítems que yo les voy a proporcionar y ustedes van a seleccionar el ítem correcto en dependencia del subtítulo de la pregunta. Por tanto, deben dominar todo el contenido para seleccionar la respuesta correcta. Pregunta de selección múltiple. Exacto. Perfecto. Ya, yo quería dejar esto para el final de la clase, pero ya estamos ahí. Perdón. Que yo quería dejar este comentario para el final de la clase, pero bueno, lo hicimos al inicio, no importa. Pero El orden de los factores no altera el producto. ¿Cómo, Gustavo? sigamos hablando. Ya eso es todo, hay que estudiar todo el contenido. Y yo no acepto notas bajas. Conmigo hay que estudiar. ¿Ya? Pero Bien, vamos a comenzar con el tema que nos corresponde. Seguimos estudiando los diferentes subsistemas que conforman nuestra personalidad. En el día de hoy vamos a analizar el subsistema sentido de la vida. Ya les comparto. Ya está, ¿no? Sí, licenciado, está compartiendo. Bien. Vamos a comenzar entonces la lectura, análisis y debate. Yo les hice un pequeño resumen, pero hay mucha literatura sobre este subsistema, es decir, sobre todos los subsistemas que conforman nuestra personalidad. Como les decía, el sentido de la vida es lo que da significado y ayuda a encontrar un soporte interno a nuestra existencia. Sin este soporte interno, es más probable que nuestra psiquis se vuelva más frágil y por consiguiente tenga más posibilidades de enfermar. Esto no quiere decir que la enfermedad psíquica se origine exclusivamente en la ausencia del sentido vital. Fíjense, es muy importante comprender esto, sino
que tal vez este sea un factor importante para explicar, entender y prevenir las enfermedades mentales. Incluso podría darnos pautas de cara a un tratamiento psicoterapéutico. Este significado puede referirse a la vida en general, pero siempre en cada situación concreta que nos toca vivir con nuestra personalidad y nuestros propios recursos. Este deseo de significado es una necesidad importante, esto no se puede olvidar. Es una necesidad específica que nos reduce a otras necesidades y que está presente en mayor o menor grado en todos los seres humanos. Es decir, que todos tenemos esta necesidad de sentir esa pertenencia en nuestra vida. Este sentido no es el mismo para todos los seres humanos, pues para cada uno se ha de hallarlo en función de sus propias circunstancias y en función de sus propios objetivos en la vida. Es decir, que todos tenemos un objetivo, una meta, pero diferente, ¿no? Por eso constituye un acápite de nuestra personalidad. Recuerden por qué, porque es individual, porque para cada persona es diferente el sentido que tenga de su vida, es diferente las metas que se haya propuesto en su vida, es diferente los objetivos que tenga para consigo mismo. Este significado debe hallarse a través de una búsqueda personal, no puede darse a otra persona. Por eso les digo que es individual y por eso forma parte de la personalidad. No hay una respuesta estándar para encontrarle el sentido a la vida, aunque haya elementos comunes entre las personas que han encontrado sus respuestas, cada uno ha de llegar a su propia solución por sí mismo y tiene que descubrirlo en la vida misma. Es decir, cada uno de ustedes tiene sus metas, propuestas, cada uno de ustedes tiene un sentido de la vida y que debemos analizar cuál es nuestro sentido de la vida. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué continuamos vivos? ¿Por qué seguimos luchando? Hay quien dice, por ejemplo, yo estoy viva por mis hijos. Hay quien dice, yo estoy viva porque quiero un futuro mejor para mí. Yo estoy viva porque quiero ir algún día a las cataratas del Niágara antes de morirme. O yo quiero ir a, ¿dónde quieren ir ustedes? A Dubái. Capibara. ¿Ah? ¿Dónde La quieren ir? capibara, dice. Ah, ¿no ve? Entonces, cada quien establece su sentido de la vida en dependencia de las circunstancias en las que se encuentre. Hay quien dice, mi sentido es ser profesional porque quizás haya sufrido sigo admitiendo, porque quizás alguien haya sufrido que sus antecesores hayan tenido una vida de escasos recursos, que no alcanzaron ser profesionales. Y en este momento, entonces, yo me propongo ser profesional un poco para darle el placer a mis padres porque ellos no lo pudieron hacer. Así, diferentes ejemplos, estoy citándoles los ejemplos más simples por los que se puede tener ese sentido de la vida, ¿no? Simplemente hay quien su sentido de la vida es el amor por la vida misma, ¿no? Sus placeres, sus gustos, quién sabe. Son muchos los sentidos por los que queremos estar vivos. Entonces, diferentes autores han expuesto sobre sus ideas, ¿no?
sobre este sentido de la vida que atribuye a nuestra personalidad. Aquí yo les puse algunas fuentes bibliográficas sobre lo que es atribuido al sentido de la vida. Eso les dejo ahí de trabajo independiente para que ustedes lean el material y profundicen. Siempre les sugiero, no se queden solamente en el resumen que la profesora les hace. Estudien más, profundicen más para que aprendan, porque todos estos estudios, todos estos temas les van a servir, los van a necesitar en la relación entre ustedes y los pacientes, es decir, en la relación dialéctica profesional-paciente. Cada paciente tiene sus características independientes. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos a las características del paciente para lograr esa gran empatía para con el paciente y lograr el enganche. Recuerden que yo he tenido dos experiencias. Por ejemplo, en mi país, que la atención médica es gratuita, no elegimos el paciente que vamos a atender, no elegimos la patología que vamos a atender, no estamos pendientes a estas distinciones de clases sociales. Entonces, trabajamos con el paciente con escasos recursos, con el paciente de recursos, con pacientes altaneros, con pacientes humildes, y por tanto, siempre estamos al lado de ese gran sentido de humanidad, ¿no?, que nos caracteriza a los profesionales de la salud. Sin embargo, aquí he tenido la oportunidad de conocer el otro lado, ¿no? Como digo yo, la cara oculta. El otro lado en el que si un paciente no tiene recursos económicos no puede recibir una atención médica, o porque un paciente, por ejemplo, si visita una institución pública, he visto todo lo que hay que pasar, ¿no? Pacientes amaneciendo para alcanzar una ficha, etcétera, cosas que sabemos que rutinariamente existe y existe en todos los países. No tenemos que decir que Bolivia solamente, ¿no? En Estados Unidos, en España, en países con un mayor desarrollo en cualquier esfera, también hay personas con escasos recursos que buscan atención médica. Entonces, también encontramos pacientes, como decir, altaneros, pacientes creídos, que también tenemos que aprender a llevar la consulta un poco en paz, ¿no? Pero lo más importante para nosotros en este lugar en que nos encontramos aquí, no solamente estamos hablando de esta parte, también tenemos que aprender a enganchar al paciente. Es decir, nosotros, el que no domina la parte psicológica del paciente, quizás pierda la cordura ante diferentes características de personalidad del paciente. Nosotros nos exaltamos, nos irritamos, hemos tenido evidencia del maltrato al paciente y ¿qué sucede? El paciente no vuelve con nosotros. Pero más allá de que el paciente no vuelve con nosotros, el paciente da una referencia negativa de nosotros. ¿Y qué puede suceder? Es nuestro prestigio el que está en juego. Entonces, si nuestros pacientes hablan mal de nosotros, no vamos a tener esa gran fluencia de pacientes como para decir o para alcanzar un gran prestigio profesional. Recuerden que nosotros estamos en manos del paciente. Si hacen buena referencia, tenemos gran cantidad de pacientes, porque ese paciente que fue bien atendido, ese paciente que le explicamos todo lo referente a su patología, referente a su rehabilitación o cualquiera que sea las esperas en las que estemos atendiendo al paciente,
ese trato, esa atención que esa dedicación que tenemos para que el paciente es el que va a decir, el paciente, sus familiares me atendieron muy bien, me atendieron muy mal. El profesional demostró gran capacidad. Salí convencido del conocimiento del profesional. O por el contrario, ese profesional no sabe nada, no voy a volver. Pero eso es transmitido a la familia y la familia es capaz de transmitirlo a amigos, a familiares y así sucesivamente es como se conforma nuestro prestigio profesional. Y ojo con eso. Seamos buenos profesionales. Nadie se puede conformar con ser un profesional mediocre. Y para ello debemos tener actitudes y aptitudes. Bien, ¿hasta aquí algún comentario? Quiero escuchar. No, Lisa, la verdad que todo claro de parte mía, los compañeros, no sé, la verdad. ¿Qué más? Quiero escucharlos, quiero que hagamos el debate sobre este tema. Lisa, Sí. y acotando todo lo que dijo y también paciencia, ¿no? Tenerle paciencia a los pacientes. Y aquí yo quiero preguntar una cosa. Yo siempre digo, ¿no? Que hay que tener un perfil profesional y otro, ¿no? El que tenemos nuestro temperamento, nuestro carácter, que es para casa. ¿Y está bien la forma en que estoy pensando o nos están formando como para que seamos uno solo, ya sea en el trabajo y en el hogar? 50-50. Sí, puede ser, pero no sé. Lice. No, pero es así, es así. Nosotros debemos crear esa capacidad para dejar nuestros problemas personales en casa. El paciente no tiene por qué cargar con nuestros problemas, con nuestras cargas negativas. El paciente es una persona enferma. Nadie va a una clínica a rehabilitarse o a lo que sea, ningún paciente va a nuestra atención porque está alegre o porque tiene algo que celebrar con nosotros. El paciente llega porque está enfermo, está demandando atención. Es un paciente con necesidades y somos nosotros los que tenemos todos los recursos para elevar la calidad de vida de nuestros pacientes con mucho amor. Eso es lo primero que hay que sentir, amor por nuestra profesión. Quien no siente amor por la profesión no puede tratar a los pacientes con amor. Gracias, Lice. Otra como aportación que quería decir. Tenía un docente de una materia que nos estresaba mucho, no aquí de la UNICEF. Y casi a finales él se dio cuenta que todos estábamos estresados, me imagino, por nuestras caras, nuestras ojeras, y no habíamos dormido en un día y medio, 2. Entonces, él nos recomendó mucho no terapia, sino como desarrollar un pasatiempo, meditación, tocar algún instrumento, todas esas cosas. Yo me imagino que no solo reprimir, ¿no? Los problemas del hogar antes de llegar a nuestro trabajo. Me imagino que también tendríamos que tomar así como unos pasatiempos o algo para tratar de sacar ese estrés antes de llegar a cumplir nuestra labor, ¿no? Bueno, siempre que se pueda, pero aún sin pasar en todo esto que me estás diciendo, los pasatiempos, etcétera, en cualquier momento, fíjense, el profesional de la salud no tiene horarios. El profesional de la salud no tiene descanso.
Cuando nos necesiten, nos llaman y siempre debemos estar dispuestos. Y lo primero, la primera habilidad que debemos crear los profesionales de la salud es la escucha. Al paciente le gusta ser escuchado y muchas veces no tenemos esa calma para escuchar todo lo que nos va a decir el paciente. Hay pacientes que cuando nos van a dar, por ejemplo, en la primera entrevista, para el paciente, hay muchas personas que nos hacen la descripción de su enfermedad o de lo que sea y lo hace de la A a la Z sin resumir. Y hay que entenderlo. El paciente está necesitando ser escuchado. No sabemos cuál es la situación en que se encuentra. Quizás ningún miembro de su familia lo escuche. Y busca en nosotros ese refugio. Entonces, nosotros debemos crear esa habilidad. Y es muy importante escuchar al paciente. Les da confianza al paciente cuando usted lo escucha, cuando usted dialoga, cuando usted le da su criterio. Por supuesto, sin invadir su privacidad. No estamos capacitados para juzgar a ningún paciente. Solamente vamos a dar nuestro criterio sin herir la privacidad de ellos. ¿Alguien más? Bien, entonces continuamos. Dice que el desarrollo... ¿Sí? Licen, no le quería decir, digamos, eso, lo que usted dice, que tenemos que escuchar al paciente. Hay una cosa que siempre hace un doctor, donde yo siempre voy, es que siempre escucho, lo primero que él hace es decirle, ¿y dónde se lo dice? ¿Estaba jugando pelota en la noche o qué? Y la persona naturalmente ahí empieza a contarle, no, en realidad fue una fiesta y todo eso, y empieza a contarle, y el doctor se termina convirtiendo como en un psicólogo, porque lo termina escuchando el paciente. Es que por Algo eso así es lo que usted dijo, ¿no? Por esa es la razón por la que ustedes reciben esta materia. Porque en todas las áreas tenemos que utilizar la psicología. Eso está muy bien. Muy buena iniciativa. ¿Alguien más? Nada más. Bien, dice que el desarrollo del sentido se ve influido por el contexto cultural, las experiencias pasadas, el nivel de conocimientos y los sistemas de creencias. Quiero detenerme aquí, que hagamos un pequeño debate. Yo creo que el nivel de conciencia de cada persona, Alicia, si me permite, es mayormente por los conocimientos que tiene la persona. ¿Qué más? Sí. Mayormente pienso que es por eso, Alicia, porque a mayor conocimiento la persona es más consciente de sí misma, qué debe hacer y qué no debe hacer. Ajá. ¿Y ustedes creen que este mayor conocimiento de lo que debo, lo que no debo, lo que puedo y lo que no puedo, siempre será exactamente así en el comportamiento humano? No, porque interviene el temperamento, el carácter y la fuerza de voluntad de la persona. ¿Qué más? Los deseos, los instintos. Estamos viendo el punto de relación entre los sentidos en la vida y la salud mental. No. Estamos analizando la relación, dice
El sentido de la vida está influido por el contexto cultural, las experiencias pasadas, el nivel de conocimientos y los sistemas de creencias. Sí, es cierto, la verdad. Todo eso influye en la persona. El trabajo, las relaciones socioculturales, socioeconómicas, y creo que eso es uno de los más grandes problemas que tiene la humanidad actualmente, ya que eso provoca una automatización de las personas, provocando un estrés, pero un estrés que antes no se sentía. En la década de los 80, década de los 90, las personas eran más libres, tenían mucho más tiempo para sus familias, porque eh, el trabajo no era tan demandante. Obviamente después de lo que hubo la lucha por el trabajo, ¿no? ¿Sí? Porque antes de eso sí era una esclavitud totalmente bárbara. Y bueno, esta nueva enfermedad, que es una enfermedad no transmisible, que tenemos muchas enfermedades no transmisibles acerca, eh, como es el estrés, perdón, como es el estrés. El estrés sí es una enfermedad que no se ve, pero está presente y yacente en cada uno de nosotros. Y sobre el sistema de creencias, Sobre ¿ustedes el creen sistema, que influya el sistema de creencias en el sentido de la vida? por mi parte, Yo creo que sí. perdón, sigue, Carlos. ¿Sí, Carlos? Yo creo que sí, le dicen porque, bueno, por lo menos en Latinoamérica o en Sudamérica la mayoría de las personas son cristianas. Si bien no son netamente católicas, pero son cristianas y reconocen a Cristo como un salvador o como un Dios o como un ser superior. Pero en algunas otras creencias que, por ejemplo, creo yo, si en un matrimonio una persona que cree en Dios y su esposa o su cónyuge o su esposo que no crea en Dios o en Jesucristo, entonces mientras el uno quiere ir a la iglesia, el otro le va a decir que no, que para qué pierde tiempo. Entonces empieza a desviar un poco sobre el sentido de su vida y a su vez yo creería que también empezaría a perder sentido de pertenencia con la familia y empezaría a haber una desunión en poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, es muy raro tal vez mirar que alguno le diga, bueno, vaya usted y yo le espero acá o alguna cosa, porque por ejemplo el que no quiere ir a la misa, por así decirlo, prefiere ese día hacer otras cosas. Entonces le da prioridad a otros asuntos. Entonces, este sistema de creencias no siempre puede estar relacionado a un tema religioso, sino también en algo en lo que yo creo que es importante, en la prioridad en lo que yo le puedo dar. Y me enfoco más ya en un tema conyugal. Cuando ese sistema de creencias no es compartido, entonces ya empiezan a haber problemas ya familiares internos, incluso se puede llegar a la separación o al divorcio por no llegar a congeniar en este sistema o en este tipo de creencia, por no querer compartir los mismos principios religiosos o sí, podemos decir religiosos, o por no llegar a compartir las creencias que pueden ayudar a la familia como tal, y esto se ve reflejado en los hijos, porque el hijo está en la indecisión de en quién creo, en quién confío o quién le hago caso, o en qué yo me puedo basar, o qué sentido puede tener esto para mi vida, si es verdad, si es mentira. Entonces, creo que hay un efecto igual en el carácter, en el temperamento de la persona cuando no hay una relación más que todo de este sistema de creencias. Muy bien. ¿Alguien Dicen, más quiere disculpe, aportar? yo también quisiera Sí. hablar. También influye porque, bueno, yo me crié en una iglesia que es cristiana, pues ahí me enseñaron unos ciertos valores los cuales son importantes para mí, pero hay personas que pues crecen también en otras religiones, influye mucho porque los valores, las morales que aprendemos, por ejemplo, en la India, en la India adoran a la vaca y a las ratas, ¿no? Algo muy raro para nosotros, pero en su vida ellos influyen. O hay personas que creen en la naturaleza, entonces pues crecen con esos valores
creer más en la naturaleza y cuidarla, ¿no? Otros cuidan más a la vaca y yo como la vaca, pues entonces influye mucho en la persona porque respetamos los valores de cada persona, entonces influye mucho el carácter de una persona porque yo sé que esto está bien y está mal, ¿por qué? Porque me enseñaron así, ¿no? También en mi religión y también la cultura de aquí, ¿no? Que es diferente a la de allá, por ejemplo, que adoran a la vaca y a la rata. Cuestión que aquí nosotros, la rata es diferente y la vaca la comemos, ¿no? Así es. Muy buena reflexión. ¿Alguien Lilian, más? perdón que siga tomando la palabra. Había un párrafo anterior que citaba a Yalom, y es importante lo que acaba de decir Bianca ahorita, porque tal vez cuando nosotros somos niños crecemos en la fe de nuestros padres, los que tenemos la oportunidad de haber crecido con nuestros padres. Entonces crecemos en la fe de ellos, y no es porque ellos sean malos y no nos dan la oportunidad de escoger, es porque ellos miran que es algo bueno que nos puede servir. Pero como dice Yalom, el pensamiento o lo que desea un niño no es lo mismo que desea un adolescente, un adulto, un anciano. Entonces, si bien nosotros, haciendo referencia del sistema de creencias, si bien tal vez nacimos en un hogar católico, hay cierta edad en la que el mundo nos brinda diversidad y ya nosotros al llegar a la adolescencia o parte de ser adulto, de la adultez, entonces decidimos tomar nuestras propias decisiones y tal vez podemos cambiar ese sistema de creencia en algo que nosotros ya analizamos que puede ser mejor. Entonces, por eso este sentido de la vida no es consecuente todo el tiempo, puede variar, puede ser cambiante, dependiendo de todos los aspectos que nos pueden afectar, como decía anteriormente Mario, el trabajo, lo social, lo cultural. Entonces, no es un camino que va en línea recta, puede desviarse, puede tomar diferentes rumbos, puede llegar incluso a perderse el sentido de la vida, a vivir porque el aire es gratis. ¿Me entiende? O sea, yo vivo porque me levanto, pero ya, pero no, o sea, salgo a la calle sin saber a qué, o alguna cosa diferente, o no le hallo en realidad ese sentido. Entonces, no es un sentido que siempre vaya direccionado a algo, porque depende mucho de los aspectos que pueden influir. Ahí siguiendo, Elisa, perdón que lo corte con lo que decía mi compañero Carlos. Ahí me voy, Carlos, claramente en lo que estaba comentando. Dice que una persona sale, este proceso de elección de, de algún tipo de creencia ya, ya es monótono. O sea, nuestros padres a nosotros, bueno, con lo que vivimos actualmente en nuestro país, la mayoría, como dice Carlos, son católicos. Entonces nuestros padres se han criado en la fe católica. Entonces tienen sus hijos y directamente bautizo, primera comunión, confirmación. Entonces esto se convierte en algo que ya no tiene pensar, es algo protocolar, algo mecánico. Entonces, obviamente, cuando yo tenga a mi hijo, le voy a seguir los mismos pasos. A una cierta edad, me imagino de que ellos van a empezar a tener conciencia acerca de lo que es o lo que significa realmente un ser superior, una entidad superior, una creencia como tal. Y bueno, ellos van a tener que elegir, y ahí sí va a cambiar el camino. Entonces se va a desviar, ya no va a ser un proceso protocolar, un proceso automático, sino que ellos se van a dar cuenta de cuál es la creencia religiosa o lo que ellos quieren realmente creer o seguir. No sé si me expliqué de una buena manera o me hice entender. Sí, o sea que ellos van a tomar sus decisiones, ¿no? Pero sí, yo pienso que es importante en cierta parte estar como que no siempre metido en una religión, ¿no? Pero pasa que hoy en día no se toma mucha importancia los valores y en la religión toca mucho ese tema, fuera de que cada persona religiosa actúe de buena o mala manera. Pasa que yo tenía un